Hola, pues aquí estoy de nuevo para continuar el tema del arca. Bienvenidos al taller del maestro, es la segunda parte del tema del arca. Porque voy a hablar sobre esto, pues para volver a orientar a las personas hacia la fe, ¿no? Y no hacia una percepción mal dirigida sobre lo que está aconteciendo. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque es una lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y el mismo mal lleva su propia agenda que, que va encaminada a desacreditar todo lo que yo hago. Entonces, el tocar estos temas se contraponen a todas esas ideas que trae esa pesada agenda que maneja el gobierno, ¿no? Y que maldirige esta historia hacia un camino que no es de Dios y que lo orienta hacia promover, por ejemplo, la agenda lésbico gay, como lo pudimos observar en los Juegos Olímpicos del 2024, que se meten ahí a hacer una blasfemia en contra de Dios. Entonces, ese tipo de mensajes o ese tipo de programaciones que les van instalando a la sociedad son con el fin de crear malos hábitos y malas conductas, encaminarlos a un camino de mal que no es un camino de Dios, ¿no? Y tener otra percepción acerca de mí. Entonces, lo del arca, que como les explicaba, son temas que no logramos comprender porque están fuera de la versión oficial o básica que se maneja a través de la fe y no hacia un estudio profundo. El arca viene a simbolizar un pacto entre el amor de Dios con el hombre, ¿no? Y se ha establecido en diferentes etapas de la historia, como marcan las escrituras, y es un recordatorio. Lo que sucede es un recordatorio para saber que no estamos solos. Por eso yo digo, es solo un recordatorio para la humanidad, porque se revela la veracidad de la palabra, ¿no? Sobre un Dios creador y sobre su creación y cómo este Dios hizo la creación. Por eso es que les voy a comentar acerca de este tema. Dice: al principio Dios creó al hombre, varón y hembra los crió. Es algo que muchos cuando leen el Génesis no lo logran entender o no entienden la profundidad de lo que dice ahí. Y cuando yo empecé esto, los mismos gobiernos me decían, ¿no? Decían, varón y hembra los crió y eres mujer. Y yo de que, pues, ¿cómo? Decía que pues, ustedes, porque niegan la naturaleza que Dios les dio, le decía. Y si ustedes hacen eso de cambiarse de naturaleza, y es un conocimiento que Dios previó para nosotros. Es lo que yo les decía al principio, cuando me hablaban sobre esto, de que habría una separación entre la divinidad y entre la humanidad, ¿no? Pero yo era inentendido y no era la voz de mi padre la que me decía, pues es que no lo aceptaba. y hay este principio que dice que al principio Dios creó al hombre, varón y hembra los creó, se refiere a una divinidad, ¿no? Y ya después dice que de la costilla Dios creó a la mujer. Entonces, de ahí es donde surge la humanidad, ¿no? Es la separación entre la divinidad y la humanidad. Y hay dos en Génesis, dos como separados, ¿no?
la creación, al principio en la creación, y ya después el hombre en el huerto del Edén. Y es ahí donde ellos separan lo que es la divinidad y la humanidad, ¿no? Y la divinidad, ellos se hacen llamar pues, hijos de Dios. En efecto, pues sí lo son. Y la humanidad, pues también somos hijos de Dios, ¿no? También somos hijos de Dios, pero pues, estamos aquí presentes. Y dice después, si sigue leyendo el Génesis, que cuando los hijos de Dios vieron la belleza de las hijas del hombre, vinieron a la tierra y ahí fue donde empezó a descontrolarse todo y que empezó a haber mucha maldad en la tierra, ¿no? Así lo establece desde el principio, cuando Jehová Dios dijo, me arrepiento de lo que he hecho. Entonces, porque había mucha maldad en la tierra. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Entonces, Noé era un varón justo. Noé, al igual que yo, pues Noé era un varón justo y caminó con Dios, y dice que era perfecto en sus generaciones. Entonces a Noé se le mandó construir el arca, y Dios establecería su pacto con Noé. Y dice, mi arco ha de ser puesto entre las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. De ahí donde se los hago referencia, porque es un acto de que cuando estudiamos la palabra a profundidad, fuera de la versión básica, pues de que Noé se puso de carpintero a darle clavos a una mega super nave espacial donde metió todos los animales. Pues esa es la versión que maneja, ¿no? Y en el entendido de una lectura con amor, pues se está refiriendo a que Dios puso su amor en él, y puso la presencia de la divinidad en Noé. Por eso de ahí el agua y el diluvio y todas esas palabras adquieren otro significado, ¿no? Entonces hace meses platicaba con eruditos testigos de Jehová, y estábamos comentando este tema. Yo les decía, ¿qué dijo Noé cuando se descubrió su desnudez? Pues bendito sea Jehová, bendito por Jehová sea ¿Por qué? Porque Noé fue bendecido por Jehová, ¿no? Entonces Noé recibió esa bendición de parte de Jehová, y dijo, bendito sea siempre, cuando se descubrió su desnudez, ¿no? Son muchas palabras que esconden el significado de la historia, ¿no? Y ya después surgen otros profetas, como el siguiente pues es Abraham, que es el padre de la fe, que es donde se desglosan todas la mayoría de las religiones, ¿no? ¿Qué le dijo Abraham cuando también encontró gracia Jehová ante él? Pues le dijo, haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldicen maldiciré, y serás bendito entre todas las familias de la tierra. y así como Abraham, Isaac, Jacob, y los personajes que surgen en la historia de las escrituras, tienen una relación con Dios, ¿no? Y ese es un camino que
está para los profetas. Que la divinidad se hace presente en ellos, y que Dios incluso hasta le cambia el nombre, ¿no? A Abraham le dijo, ya no te vas a llamar Abraham, te vas a llamar Abraham. Y a Jacob le dijo, no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. y ahora yo me llamo Manuel. Entonces, ya después de David y de Salomón, vino Jesús. Entonces cuando yo empecé mi trabajo, mi camino de fe, se reían de mí o se burlaban de mí porque yo traía mi pelito largo y lo que voy a traer largo. Y me decían que eres Jesús. Y que Jesús era mujer. Y yo de que... y me empezaron a menospreciar a mi padre, ¿no? Y ya me empezaron a adentrar más en este tema y me empezaron a enseñar, por ejemplo, la obra del arquitecto Vitruvio. No sé si era el hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio. Ahorita se los voy a enseñar. Sale el hombre con las manos extendidas y luego los pies extendidos, ¿no? Y en esa superposición de imágenes se hace referencia a ese acto, ¿no? de la costilla de fuera. También lo expresaba, me hacían entenderlo, que lo expresaban en la obra de la Mona Lisa, por ejemplo, la obra de El Salvador del Mundi, que esas obras tenían un significado religioso detrás de su éxito, ¿no? Entonces, el que se burlaran ellos de Jesús, a mí me molestaba. Yo les decía, pues ustedes son un nido de víboras, ¿no? Por tener a mi papá puesto en la cruz, semidesnudo, ¿no? Y esa semidesnudez con su pañito en la pierna, pues representaba lo que había sucedido con ellos, ¿no? Donde mi entendido, su cuerpecito había sido hurtado, ¿no? Y yo lo que dije, pues mi papá vio eso, no cambia para nada mi percepción ni mi amor por él, dije, porque en mi entendido de mi fe, él vino por nosotros, para que todo aquel que creyera en él fuera libre. No importa lo que haya vivido, yo lo voy a seguir amando mucho más, les dije. y en cierta parte sí, el que me enseñaran eso, pues ya me quitó la importancia a mí de las cosas que yo hacía, ¿no? Pero yo seguía pensando que lo que yo hacía era un pecado. Y dije, si Jesús lo vivió, pues yo también lo voy a vivir. Pero dije, pues me van a entrar a descubrir el trasfondo de todo esto por medio de la sexualidad, como lo había explicado. Con permiso. Y en ese tiempo ya me había dejado de conflictuar por los problemas que tenía con el gobierno de México, porque yo sabía que había un trasfondo más allá que controlaba el mismo gobierno de México, ¿no? Aunque no justifico para nada, y tienen parte conmigo el actual gobierno de México. Y quienes me enseñaron, quienes se abrieron a enseñarme más acerca de esto fueron los rusos, ¿no? Mi acercamiento que yo tenía hacia ellos. Y también pues los ingleses, ¿no? Los ingleses ya andaba metido ahí hasta con la corona y entonces cuando yo llevaba ese camino y que salía, a mí se me hacía de lo más corriente y vulgar que
la manera en cómo lo manejaba el gobierno de México, porque el gobierno, ¿qué decía de mí? No, que es un nahual, que era brujo, nahual y todo eso. Le daba una orientación que no tenía para nada que ver con la fe. y que yo debía de tomar ese camino hacia un camino de prostitución, ponle decir así, en servicio al Estado. Entonces que por medio de ese servicio de prostitución, pues que darle de comer a los pobres y todo eso. Pero se me hacía tan vulgar y tan corriente el manejar ese tipo de comunismo, pero le decía yo, este, en el que mantienes a una persona como yo en condiciones inhumanas, en el que expone su vida, en el que en vez de poner un alto y decir, hey, vamos a sacarte de todos tus problemas acá, me sumergía más en esos problemas para según ellos, tener un control aparentar tener un control sobre mí. Y ¿y qué es lo que decía yo? No, pues soy guerrero, soy soldado, andaba con los rusos ahí y a darle al tiro, ¿no? y esa era mi mentalidad que traía, ¿no? Esa era mi mentalidad que traía porque yo sí quería llevar al trasfondo de esa situación, ¿no? Y no darle y darle la cara a los problemas y enfrentarlos, ¿no? ¿Y qué empieza a suceder? Que empieza a haber mucha más presión sobre mí y mucha más presión sobre mi familia. Entonces, en uno de los tiempos, porque me dijeron, no te vamos a sacar de la drogadicción, al contrario, ¿no? Me daban más hilo para que de esa manera, bajo los efectos de las sustancias, que ellos simular, tratar de conseguir lo que ellos pretendían, ¿no? Y lo que pretenden. Y eso me hacía a mí separarme, decir, están bien enfermos esta gente, que estoy enfermo, mejor me voy a ir cuando estuve en Sinaloa, que me fui a la sierra, estuve viviendo unos meses allá y viví con una tranquilidad que dije, qué bonito, qué bonito estar alejado del mundo, volver a tener amistades que sean verdaderas amistades y que no estén ahí conociendo tu historia y que se acerquen a ti para manipularte. Pues eran mis primos, ¿no? Qué bonito el tener la tranquilidad de no andar peleando, ¿no? Decía yo. Pero ¿qué pasó? Yo estaba estando ya que me tuve que volver a regresar a trabajar. Decía, pues me voy a ir en mis descansos, me voy para allá, para no andar peleando aquí. Y ya cuando estaba allá, me hicieron sentir de que no podía estar allá en la sierra. Y me hizo tan feo que mi familia también se prestara para eso, que cuando regresé aquí yo me tuve que ir a rentar. Me tuve que ir a rentar porque no entendía el por qué se prestaba para eso. Y ya estando rentando me sentía yo más a gusto, porque pues estaba solo, nadie que peleara contra mis ideas, ni que me tratara de loco, ni que me tratara de manipular, ni nada. Y sí batallaba, ¿no? Sí batallaba, pero esa soledad me daba mucha tranquilidad. En ese tiempo ellos empiezan a hacer más presión con el inicio de la guerra de Israel. Y yo viendo todo lo que escribían y comprendiendo en ese doble lenguaje que se lleva a través del conocimiento, ¿no? Pero para platicarlo sobre eso, pues tienes que alterar tu estado de conciencia para poder entenderlo, ¿no? y me decían, no, pues que eres tú. Y yo, ¿cómo va a ser yo Jesús? y ya fue cuando me sumí en el estudio profundo de las escrituras. y sentía un vacío bien feo de decir,
cómo llegamos, a esta realidad en la que mira todo lo que hacen y la gente ahí aceptando y obviando todo por morbo, siendo parte de las decisiones que el mismo gobierno toma, así como la misma familia lo estaba haciendo conmigo. Y, me sentía desolado, ¿no? Desolado, ¿no? De decir de que ellos decían de que eran los hijos de Dios y yo en mi coraje decía que Jehová me perdone, pero era mi celo hacia él. Decía, los privilegiados de Jehová, por cómo Jehová no los castigaba y por todo lo que estaban haciendo. y también dije, Jehová es un cavernícola, porque me dolía todo lo que estaba pasando y yo quería saber hasta cuándo iba a tolerar todo eso y saber cuándo vendría Jesús, ¿no? Y me acuerdo que salí a comprar comida porque no había comido y llegué a un súper y en toda esa devastación que yo sentía porque andaba en la oscuridad, le dije a una persona, ¿sabes qué? Ten, le dije, le dio la comida y le dije, ten, porque no hay un Dios que te salve, no hay un Dios que venga a salvarte. Por la situación en la que yo estaba viviendo, ¿no? Por el mismo peso que sentía mi alma, por el mismo acoso del gobierno y por el abandono de todos, ¿no? Y cuando llegué a la casa donde estaba, me recosté y me quedé rasgando la pared. Estaba un pececito. Fue cuando le dije, papá, si tú no vas a venir, déjame ir a buscarte. Y caí en un sueño. Ya de desilusión, de devastación horrible. Y en el sueño lo miré a mi papá. Y le miré a mi papá y me dijo, bebe y calla. Bebe y calla, es la orden que me dio en el sueño. En el sueño tenía un niño y nos seguía una mujer acá. Entonces, ya cuando a los días siguientes, no recuerdo muy bien, les dije, está bien, voy a acceder acá. No, y que ellos andaban con su rollo de mi primera chamba y todo eso, ¿no? Y a mí se me decía de lo más bajo la participación social sobre ese mismo acoso, ¿no? y dije, no lo hago por ninguna chamba, lo hago por gusto, le dije, porque ya mi papá me había dicho que tenía que hacerlo. Entonces ellos se atribuyen todo el gobierno y ahí sigue Morena diciendo que vamos por el segundo piso de la transformación. Y cuando hablan de transformación se leen al manejo de mi imagen y de mi persona y de todo lo que hacen conmigo. pero no ponen el nombre de Dios sobre este tema. Al contrario, le dan una orientación que va encaminada hacia temas sobre sexualidad, ¿no? Mal dirigidos. Pues el caso es que llega ese momento donde esa mujer que vi en el sueño que me seguía, la veo y es lo que inicié los temas anteriores, que estaba ella y que me tuve que lo aproveché para despedirme de ella. Y ya después fue cuando yo me entrego a Dios. y ¿por qué lo aclaro? ¿Por qué lo digo en este momento que estamos hablando del tema del arca? Porque todo esto viene a ese momento a concluir la gracia de Dios en mí, ¿no?
porque primero es un tema que se lleva, la danza a la realidad se lleva, ¿no? Se lleva a través del arte, a través de mi vida, y ya que se manifiesta sobre mi experiencia ya en lo personal, ¿no? En la intimidad, en esa intimidad en la que yo me entrego a Dios. y es el tema que muchos, por la descomposición social que tenemos, ¿no? Lo que debe ser una bendición, lo que debe ser algo sagrado para nosotros, el que esté esta manifestación y esta gracia de Dios sobre uno, no lo respetan, ¿no? Y se comercializa y se les da otras direcciones que no van. Entonces aquí es la razón de mis explicaciones. Entonces cuando sucede ese momento, es el momento más feliz de mi vida. y el que se andaba quejando de Jehová, de andar diciendo de que los privilegiados de Jehová, enojado por lo que hacían ellos, terminó diciendo, ya estoy en deuda con Jehová. Terminé diciendo que ya estoy en deuda con Jehová porque pues yo recibí así como Noé dijo, bendito sea Jehová, bendito por Jehová sea Señor. Pues yo también debo decir bendito por Jehová sea Jesús y sea el joven ese que compartió su experiencia conmigo, bueno, por eso digo siempre bueno. Entonces cuando sucede eso es algo tan impresionante que no hay palabras para explicar. Entiendes toda la grandeza de Dios. Yo lo expliqué como un temor que Dios lo hace tan grande por lo increíble que es, que Dios lo convertía en una felicidad infinita. Y todo tu ser, todo tu ser se lo tomó él, lo tomó él y era la fuente de agua de vida, donde Dios establece su pacto. Entonces, ahí viene lo siguiente, ¿no? Yo dije, mi ser se derritió cuando él lo tomó y pude entender cómo Dios creó la vida. Esa es la razón del arca, ¿no? Porque es un amor realmente impresionante o inexplicable, ¿no? Y es una bendición y es algo sagrado y es algo que por ejemplo los gringos saben que es sagrado y ellos tienen puesto el ojo en mí y así como todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Los de aquí de Morena en su afán de mantenerse en el poder y de no decir la verdad y de crear su imagen, Andrés Manuel, de proteger su imagen, no le importó, nos puso precio, por eso es que ellos no tienen parte por mí, por cómo han influido a la sociedad en maldirigir este tema que debe ser para Dios y que debe de ser sagrado y que debe de cuidarse, ¿no? Y no lo han hecho. Cuando se estableció, cuando sucedió eso, yo le dije, por eso es que ellos te buscan, ¿no? Por eso es que los hijos de Dios andan detrás de mí, por el pacto que está establecido conmigo, que Jehová estableció conmigo. Pero dijo, nadie puede poner tu voluntad en ti. Nadie puede poner tu voluntad en ti. Y yo le dije, y yo lo que le pedí, por el niño ese que había visto en mi sueño,
yo dije, papá, le dije, él, él es el Espíritu Santo. Lo que yo te pido, pues es que todo es por obra del Espíritu Santo, y mi vida va a ser por obra del Espíritu Santo. Permite, yo voy a hacer lo que tú me digas, pero permítele a Él vivir, y que también, si es porque en mi entendido, si es un espíritu y Espíritu Santo que me ha acompañado toda la vida, pues los espíritus, yo también soy un espíritu, también eso es un espíritu, y todos vienen de Dios, ¿no? Pero el Espíritu Santo muchos lo tenemos entendido como un poder de Dios. Entonces yo lo que le pedí, permítele que viva, y que se reconozca como la tercera personalidad de Dios. Entonces, cuando yo termino, cuando yo paso todo ese proceso, me pongo a escribir y me pongo a decirles a ellos, a darle la dirección, ¿no? De que no debían de poner voluntad en mí, y hablarles sobre Manuel, porque pues dije yo, pues, papá se llama Jesús, entonces le voy a poner al Espíritu Santo el nombre de Manuel. Le voy a poner el nombre de Manuel, y así lo nombré como Emanuel. Que yo no entendía, que pues dije, pues yo tengo que hacer esto, y ya después papá va a hacer eso, pero en el entendido, pues yo por eso seguí mi camino, pero antes algo que yo no quería, ya después ya lo tenía por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Pero ¿qué siguió sucediendo después? Que ellos aferrados en manipular la historia, y aferrados en meter esa mujer de nuevo a mi vida, ¿no? Cuando mi vida ya había tomado un giro completamente diferente. Y cuando se presenta la divinidad en uno, aquí yo creo que tengo que hacer un video especial para explicarlo a través de mi trabajo. Cuando se presenta la divinidad en uno, es muy difícil para tu mente, ¿no? Es muy difícil para tu mente el llevar a cabo este proceso, pero ya lo hice, tenía que hacerlo. Y una de las cosas que me facilitaba a mí era este personaje de Anne. ¿Por qué? Porque Anne significa el mismo personaje de la historia. Yo lo utilizaba para controlar mi mente. Y con este personaje de Anne, yo no tenía conflicto en quién era yo, que decía todos los personajes. Entonces ya me facilitaba andar por ahí y andar al pendiente de qué es lo que está sucediendo conmigo cuando se presenta la divinidad. Porque si nos ponemos a hablar sobre ese tema y nos ponemos a meter en ese tema duro que sería la divinidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pues hombre, me saldría humo de la cabeza. Pero una de las formas de yo controlar todo eso era a través de ese personaje, ¿no? De Anne. Ya no tenía problema. Pero ¿qué pasa? Me lo quitaron y yo de que me causó mucha comodidad, ¿no? Entonces mi papá me dijo, Emanuel, y yo de que ya se calmó el pedo. Se calmó el pedo que traía, que crearon en mi cabeza cuando me quitaron el personaje de Anne, ¿no? Entonces, con el nombre de Manuel, yo dije, papá, pero Manuel es ¿cómo soy yo? Sí.
Dios no engendra ni es engendrado. Entonces, yo mi vida la he entregado al Espíritu Santo de Dios. Entonces, por eso es que explico el tema del arca y de dónde surge el nombre de Manuel. Porque Manuel surge de ese momento en que se estableció el pacto. Se estableció el pacto y lo que yo le pedí es porque mi trabajo siempre fue dirigido hacia el Espíritu Santo. Yo le dije, permítale que se le reconozca como una tercera personalidad de Dios. Y lo que yo no quería era como que crear conflicto de que, soy Dios o ¿qué soy, no? Pero yo decía, soy su avatar. Soy su avatar y él se manifiesta en mí. Y eso, todo bien. Ya, me da mucha facilidad, ¿no? Pero ya después que me quitaron eso, me quedé así de que, ya, papá dijo, Emanuel, ya, yo, sí, ahora tengo que seguir como Emanuel. Y está bien, porque yo no entendía lo que iba a suceder. No entendía lo que iba a suceder, ¿no? Decía, a lo mejor va a pasar algo después, yo tengo que concluir este camino para que eso suceda, y por eso salía, ¿no? Pero a partir de ese momento de diciembre, cuando salí con todas las energías del mundo. Acá salí yo queriendo ser otra persona y seguir mi camino de Dios, y me metí al gimnasio, me puse a hacer mucho ejercicio, porque decía, papá, tengo una misión muy importante. y por el Espíritu Santo, que está en mí, que es lo que yo pedí a papá. Y con esto puedo empezar la tercera parte del arca. El arca a través del arte.